341. Pancreatitis aguda y crónica. Bioquímica y fisiología de la secreción exocrina del páncreas. Generalidades. El páncreas secreta diariamente 1.500 a 3.000 mililitros de líquido alcalino isosmótico, pH mayor a 8, que contiene unas 20 enzimas. Las secreciones de dicha glándula aportan las enzimas y el bicarbonato necesarios para desempeñar la principal actividad digestiva del aparato gastrointestinal y generar un pH óptimo para que tales enzimas funcionen. Regulación de la secreción pancreática. La función exocrina del páncreas recibe la influencia de la interacción íntima de los sistemas hormonal y nervioso. El ácido gástrico es el estímulo para la liberación de secretina por parte de la mucosa duodenal, células S, que estimula la secreción de agua y electrolitos de las células canaliculares, ductales, del páncreas. La liberación de colecistocinina de la mucosa proximal del yeyuno y del duodeno, células de hito, es desencadenada en gran medida por la acción de ácidos grasos de cadena larga, aminoácidos esenciales, triptófano, fenilalanina, valina, metionina y el propio ácido estomacal. La colecistocinina induce la secreción de abundantes enzimas por parte de las células acinares del páncreas. El sistema nervioso parasimpático, a través del nervio neumogástrico o vago, ejerce control significativo en la secreción pancreática. La secreción inducida por la secretina y colecistocinina depende de las funciones permisivas de las vías aferente y eferente vagales, situación particularmente válida en lo que se refiere a la secreción enzimática, en tanto que la secreción de agua y bicarbonato depende en grado sumo de los efectos hormonales de la secretina y, en grado menor, de colecistocinina. Asimismo, la estimulación vagal modifica y se manifiesta en la liberación del péptido intestinal vasoactivo, BIP, Vasoactive Intestinal Peptide, agonista de la secretina. La secreción exocrina del páncreas recibe también la influencia de neuropéptidos inhibidores como la somatostatina, el polipéptido pancreático, el péptido YY, el neuropéptido Y, la encefalina, la pancreatina y los péptidos vinculados con el gen de calcitonina, glucagón y alanina. El polipéptido pancreático y el péptido YY actúan fundamentalmente en nervios extrapancreáticos, pero la somatostatina actúa en múltiples sitios. Un neurotransmisor importante es también el óxido nítrico. Secreción de agua y electrólitos. El bicarbonato es el ion de importancia fisiológica dentro de la secreción pancreática. Las células ductales lo secretan predominantemente al extracto del plasma, 93%, en mayor grado del que se obtiene del metabolismo intracelular, 7%. El bicarbonato llega al interior del conducto luz a través del cotransportador de bicarbonato de sodio y por despolarización causada por la salida de cloruro a través del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. La secretina y el BIP se ligan a la superficie vasolateral y hacen que aumente la concentración del segundo mensajero intracelular, el AMP cíclico, que actúa en la superficie apical de las células ductales, y con ello se abre el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística para inducir la secreción. La colecistocinina, al actuar como neuromodulador, potencia extraordinariamente los efectos estimulantes de la secretina. La acetilcolina también interviene de manera importante en la secreción de células ductales. El bicarbonato intraluminal secretado por las células ductales neutraliza el ácido gástrico y crea el pH adecuado para la actividad de enzimas pancreáticas y sales biliares en el alimento ingerido. Secreción de enzimas. La célula acinar es una estructura muy particularizada y se ocupa de la secreción de enzimas pancreáticas. Las proteínas sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso son procesadas en el aparato de Golgi para biodestinarse al sitio adecuado, sea gránulos de zimógeno, lisosomas u otros compartimentos celulares.
Los gránulos de simógeno migran a la región apical de la célula acinar, en espera de la respuesta estimulante nerviosa u hormonal apropiada. El páncreas secreta enzimas amilolíticas, lipolíticas y proteolíticas al interior de los conductos. Las enzimas amilolíticas, como la amilasa, hidrolizan almidón hasta la forma de oligosacáridos y de disacárido maltosa. Las enzimas lipolíticas incluyen lipasa, fosfolipasa A2 y colesterol esterasa. Las sales biliares inhiben la lipasa en aislamiento, pero la colipasa, otro constituyente de la secreción pancreática, se une a la lipasa e impide su inhibición. Las sales biliares activan la fosfolipasa A y la colesterol esterasa. Las enzimas proteolíticas incluyen las endopeptidasas, tripsina, quimotripsina, que actúan en los enlaces peptídicos internos de proteínas y polipéptidos. Exopeptidasas, carboxipeptidasas, aminopeptidasas, que actúan en las terminaciones carboxilo y amino libres de los péptidos, respectivamente, y la elastasa. Las enzimas proteolíticas son secretadas en la forma de precursores simogénicos inactivos. También hay secreción de ribonucleasas, desoxirribonucleasas, ribonucleasa. La enterocinasa, enzima que se identifica en la mucosa duodenal, desdobla el enlace de lisina/isoleucina del triptógeno para formar tripsina. Esta última, a su vez, activa los otros simógenos proteolíticos y la fosfolipasa A2 en un fenómeno de cascada. Todas las enzimas pancreáticas actúan dentro de pH óptimos, en límites alcalinos. El sistema nervioso desencadena la secreción de enzimas del páncreas. La estimulación neurológica es colinérgica y comprende la inervación extrínseca por parte del nervio neumogástrico y la inervación ulterior por nervios colinérgicos intrapancreáticos. Los neurotransmisores estimuladores son la acetilcolina y los péptidos liberadores de gastrina. Dichos neurotransmisores activan sistemas de segundo mensajero que dependen de calcio, y como resultado, se liberan simógenos al interior del conducto pancreático. El VIP aparece en los nervios intrapancreáticos y potencia el efecto de la acetilcolina. A diferencia de lo observado en otras especies, las células acinares de seres humanos no poseen receptores de colecistoquinina. La colecistocinina, en concentraciones fisiológicas, estimula la secreción pancreática al activar las fibras vagales aferentes e intrapancreáticas. Autoprotección del páncreas. El páncreas impide su propia digestión por mecanismos como 1. El empacado de proteasas pancreáticas en la forma de protoenzimas precursoras. 2. La homeostasia de calcio intracelular. La baja concentración de calcio intracelular en el citosol de la célula acinar induce la destrucción de la tripsina activada espontáneamente. 3. Equilibrio ácido-básico. Y 4. La síntesis de inhibidores de proteasa, protectores, inhibidor tripsínico de secreción pancreática, PSTI o SPSNK1, que se unen e inactivan 20% de la actividad de tripsina intracelular. La quimotripsina C también ejerce lisis de la tripsina y la inactiva. Los inhibidores de proteasa mencionados están presentes en la célula acinar, en las secreciones pancreáticas y en las fracciones plasmáticas de globulinas alfa 1 y alfa 2. La pérdida de cualesquiera de los 4 mecanismos de protección culmina en una activación prematura de las enzimas, la autodigestión y la pancreatitis aguda. Eje enteropancreático e inhibición retroalimentaria. La secreción de enzimas por el páncreas es controlada, al menos de forma parcial, por un mecanismo de retroalimentación negativa inducida por la presencia de proteasas serínicas activas en el duodeno. Para ilustrar el punto, la perfusión del interior del duodeno con fenilalanina, que estimula la digestión temprana, causa un incremento inmediato en las concentraciones plasmáticas de colecistocinina,
y también una mayor secreción de quimiotripsina y otras enzimas pancreáticas. Sin embargo, la perfusión simultánea con tripsina, que estimula la digestión tardía, aplaca las dos respuestas. En cambio, la perfusión del interior del duodeno con inhibidores proteásicos en realidad causa hipersecreción enzimática. Las pruebas disponibles refuerzan el concepto de que el duodeno contiene un péptido llamado factor liberador de colecistocinina, RF, que participa en la liberación de colecistocinina. Al parecer, las proteasas serínicas inhiben la secreción pancreática al inactivar un péptido liberador de colecistoquinina en el interior del intestino delgado. Por consiguiente, el resultado integral de la secreción de bicarbonato y de enzimas depende de un proceso retroalimentario que incluye el bicarbonato y las enzimas pancreáticas. La acidificación del duodeno libera secretina, que estimula las vías vagales y nerviosas de otra índole para activar las células canaliculares pancreáticas que secretan bicarbonato, sustancia que neutraliza el ácido duodenal. Así se completa el asa retroalimentaria. Las proteínas de alimentos se ligan a proteasas, lo cual hace que aumente el nivel de colecistoquinina RF libre. En este punto, es liberada la colecistocinina a la sangre en concentraciones fisiológicas y actúa predominantemente por medio de vías nerviosas, vagales, lo cual hace que comience la secreción de enzimas pancreáticas mediadas por acetilcolina. El páncreas continúa secretando proteasas hasta que quedan digeridas las proteínas en el interior del duodeno. En ese punto, la secreción proteásica del páncreas disminuye a concentraciones basales y se completa esta etapa del proceso de retroalimentación. Pancreatitis aguda. Generalidades. Estimaciones recientes en Estados Unidos del Nationwide Inpatient Sample indican que la pancreatitis aguda es la entidad gastrointestinal principal más frecuente en hospitalizados. La incidencia de este trastorno varía también en diferentes países y depende de su causa, como bebidas alcohólicas, cálculos vesiculares, factores metabólicos y fármacos, cuadro 341-1. La incidencia anual varía de 13 a 100,000 personas. La pancreatitis aguda es la causa de 250,000 hospitalizaciones por año. El promedio de duración de la hospitalización es de 4 días, con una mediana de costo de $6,096 y una mortalidad de 1%. El costo anual calculado se acerca a $2,600 millones. Los índices de hospitalización aumentan con la edad. Son 88% mayores en personas de raza negra y son más altos en varones que en mujeres. La tasa ajustada a edades de altas hospitalarias por el diagnóstico de pancreatitis aguda aumentó a 62% entre 1988 y 2004. De 2000 a 2009, la tasa aumentó 30%. Por todo lo expuesto, está en aumento la frecuencia de pancreatitis aguda y es una carga notable en los costos asistenciales y utilización de recursos. Etiología y patogenia. La pancreatitis aguda tiene muchas causas, cuadro 341-1, pero no se han dilucidado en detalle los mecanismos por los cuales los cuadros en cuestión desencadenan la inflamación del páncreas. En Estados Unidos, los cálculos biliares y el alcohol ocasionan 80 a 90% de los casos de pancreatitis aguda. Los cálculos vesiculares siguen siendo la causa principal de pancreatitis aguda en casi todas las series, 30 a 60%. El riesgo de pancreatitis aguda en personas que tienen cuando menos un cálculo vesicular 5 milímetros de diámetro es 4 veces mayor que el de pacientes con cálculos de mayor tamaño. El alcohol es la segunda causa más común. Propicia 15 a 30% de los casos de esta enfermedad en Estados Unidos. La incidencia de pancreatitis en alcohólicos es sorprendentemente pequeña, 5 cada 100,000, lo cual indica que además del volumen de alcohol ingerido,
Otros factores, como el tabaquismo, modifican la susceptibilidad de la persona a presentar daño pancreático. La pancreatitis aguda aparece en 5 a 10% de pacientes después de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Se ha demostrado que después de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la frecuencia de pancreatitis disminuye con el uso de una endoprótesis profiláctica y la administración de un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, indometacina. Entre los factores de riesgo de pancreatitis después de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica están esfinterotomía de la papila menor, disfunción del esfínter de Oddi, antecedente de pancreatitis después de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, tener menos de 60 años, más de 2 inyecciones de medio de contraste en el conducto de Wirsung y la preparación y experiencia del endoscopista. La hipertrigliceridemia es la causa de pancreatitis aguda en 1.3 a 3.8% de los casos. Las concentraciones de triglicéridos en suero por lo común son mayores a 1000 miligramos por 100 mililitros. Muchos pacientes con hipertrigliceridemia, cuando son examinados más adelante, muestran signos de una perturbación oculta y básica en el metabolismo de lípidos, quizás sin relación con la pancreatitis. Ellos están predispuestos a presentar episodios repetitivos de pancreatitis. Cualquier factor, como fármacos, drogas, alcohol, que incremente en forma repentina el nivel de triglicéridos séricos, puede desencadenar una crisis de pancreatitis aguda. Las personas con deficiencia de apoliproteína CI muestran una mayor incidencia de pancreatitis. Dicha apoliproteína activa la lipoproteína lipasa, que es importante para eliminar los kilomicrones desde la corriente sanguínea. Los enfermos de diabetes mellitus que han desarrollado cetoacidosis y las pacientes que reciben algunos fármacos como los anticonceptivos ingeribles también pueden presentar hipertrigliceridemia. En promedio, 0.1 a 2% de casos de pancreatitis aguda provienen de la intervención de fármacos. Estos últimos causan pancreatitis por una reacción de hipersensibilidad o por la generación de algún metabolito tóxico, aunque en algunos casos no se sabe cuál de los mecanismos en cuestión interviene. Cuadro 341-1. En lo que se refiere al cuadro histopatológico, las pancreatitis agudas varían desde la intersticial, se conserva la circulación sanguínea del páncreas, que por lo común es autorremitente, hasta la necrosante, se interrumpe el riego sanguíneo al páncreas, en la cual la magnitud de la necrosis puede guardar relación con la intensidad del ataque y sus complicaciones de orden general. En la actualidad, la teoría patogénica aceptada es la autodigestión, y con arreglo a ella surge la pancreatitis cuando las enzimas proteolíticas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa y enzimas lipolíticas como la fosfolipasa A2 son activadas en la célula acinar del páncreas y no en el interior del intestino. Se piensa que diversos factores como endotoxinas, exotoxinas, infecciones virales, isquemia, estrés oxidativo, calcio lisosómico y traumatismo directo facilitan la activación prematura de la tripsina. Las enzimas proteolíticas activadas, en particular la tripsina, además de digerir los tejidos pancreáticos y peripancreáticos, activan otras enzimas como la elastasa y la fosfolipasa A2. También puede haber activación espontánea de la tripsina. Activación de enzimas pancreáticas en la patogenia de la pancreatitis aguda. Estudios recientes han sugerido que la pancreatitis es un cuadro que evoluciona en 3 fases. La fase inicial se caracteriza por activación de enzimas digestivas intrapancreáticas y daño de células acinares. La activación de la tripsina, al parecer, es mediada por las hidrolasas lisosómicas como la catepsina B, que se localiza junto con las enzimas digestivas en organelos intracelulares. Hoy día se piensa que el daño de las células acinares es consecuencia de la activación de la tripsina. La segunda fase de la pancreatitis comprende la activación, quimoatracción y secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas,
con lo cual se intensifica la reacción inflamatoria en el interior de la glándula. Se ha señalado que la disminución de neutrófilos, inducida por administración previa de suero antineutrófilo, disminuye la intensidad de la pancreatitis experimental. También hay datos que apoyan el concepto de que los neutrófilos activan el tripsinógeno. De este modo, la activación intrapancreática del tripsinógeno por las células acinares podría ser un proceso bifásico, una fase temprana que no depende de neutrófilos y otra tardía que depende de esta célula. La tercera fase de la pancreatitis proviene de los efectos de enzimas proteolíticas y citocinas activadas, liberadas por el páncreas inflamado en órganos distantes. Las enzimas proteolíticas activadas, en particular la tripsina, además de digerir tejidos pancreáticos y peripancreáticos, también excita otras enzimas, como la elastasa y la fosfolitasa A2. Las enzimas y las citocinas ya activas digieren la membrana celular y causan proteólisis, edema, hemorragia intersticial, daño vascular y necrosis de las variedades coagulativa, grasa y de células del parénquima. La lesión y muerte celulares resultan en liberación de péptidos bradicinínicos, sustancias vasoactivas e histamina, que producirán vasodilatación, mayor permeabilidad vascular y edema con efectos profundos en muchos órganos. Como resultado de esta cascada de efectos locales y a distancia, aparecerán a veces síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, síndrome de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia de múltiples órganos, y puede ocurrir falla orgánica múltiple como consecuencia de esta cascada de efectos locales y a distancia. Diversos factores genéticos intensifican la susceptibilidad, modifican la intensidad o tienen las dos acciones, de generar daño pancreático en la pancreatitis aguda, la recurrente y la crónica. Los principales factores de susceptibilidad genética giran alrededor del control de la actividad de tripsina dentro de la célula acinar pancreática, en parte porque fueron identificados como genes elegibles asociados con el control de la tripsina intrapancreática. Se han identificado 5 variantes genéticas vinculadas con la susceptibilidad a la aparición de pancreatitis. Los genes identificados comprenden 1. El gen de tripsinógeno catiónico, PRSS1. 2. El gen inhibidor de tripsina secretora pancreática, SPINK1. 3. El gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. 4. El gen de la quimotripsina C, CTRC. Y 5. El gen receptor captador de calcio, KASR. Están en marcha investigaciones de otras variantes genéticas, y seguramente a la lista anterior se agregarán nuevos genes en lo futuro. Cuando se descubran los genes, aparecerán múltiples situaciones médicas, éticas y psicológicas, y se recomienda en tal caso el envío a consejeros genéticos. Estudio del paciente. Dolor abdominal. El dolor abdominal es el principal síntoma de la pancreatitis aguda. Varía desde una molestia leve hasta un dolor intenso, constante e incapacitante. En forma característica, el dolor constante y terebrante, perforante, se sitúa en el epigastrio y la región periumbilical, y puede radiar al dorso, el tórax, los flancos y la mitad inferior del vientre. Manifestaciones frecuentes son náusea, vómito y distensión abdominal por hipomotilidad gástrica e intestinal y por peritonitis química. En la exploración física por lo común, se advierte que el paciente está en una situación de angustia, adolorido y ansioso. Son bastante frecuentes signos como febrícula, taquicardia e hipotensión. Es común que surja choque y puede ser resultado de 1. Hipovolemia, como consecuencia de exudado de proteínas de sangre y plasma al espacio retroperitoneal. 2. Mayor formación y liberación de péptidos cinínicos que originan vasodilatación y mayor permeabilidad vascular. Y 3. Efectos sistémicos de enzimas proteolíticas y lipolíticas liberadas a la circulación. En contadas ocasiones hay ictericia y, al aparecer,
Por lo común depende del edema de la cabeza del páncreas por compresión y del segmento intrapancreático del colédoco o paso de un cálculo o arenillas vesiculares. Los nódulos eritomatosos en la piel por necrosis de grasa subcutánea pueden aparecer en contadas ocasiones. En 10 a 20% de los pacientes se advierten hallazgos pulmonares que incluyen estertores basales, atelectasia y derrame pleural, y este último ocurre con mayor frecuencia en el lado izquierdo. Aparecen dolor al tacto y rigidez muscular abdominal en grado variable, pero en comparación con el dolor intenso, los signos pueden ser menos impresionantes. También disminuyen o desaparecen los ruidos intestinales. En la mitad superior del abdomen, en etapas ulteriores en la enfermedad, entre la cuarta y sexta semanas, se advierte pancreatomegalia, por la acumulación aguda de líquido, necrosis tabicada o un pseudoquiste pueden palparse en la porción superior del abdomen en etapas avanzadas de la evolución de la enfermedad. Puede aparecer una coloración azulosa pálida alrededor del ombligo, signo de Cullen, como consecuencia del hemoperitoneo, y los flancos pueden mostrar zonas de color azuloso, rojizo violáceo o verde parduzco, signo de Turner, que refleja la catabolia ística de hemoglobina por pancreatitis necrosante intensa con hemorragia. Estudios de laboratorio. Las concentraciones de amilasa y lipasa séricas, que aumentan 3 veces o más en relación con los datos normales, indican prácticamente el diagnóstico si se descartan perforación intestinal, isquemia e infarto. El método preferido es la medición de la lipasa sérica. Sin embargo, hay que destacar que no existe correlación entre la intensidad de la pancreatitis y el grado de incremento de los niveles de lipasa y de amilasa séricas. Después de 3 a 7 días, incluso con manifestaciones incesantes de pancreatitis, las cifras séricas totales de amilasa tienden a normalizarse. Sin embargo, los niveles de isoamilasa y lipasa pancreáticos pueden permanecer en puntos altos durante 7 a 14 días. Hay que observar que los incrementos de amilasa en suero y en orina aparecen en muchas situaciones diferentes de la pancreatitis. Capítulo 340, cuadro 342. Como aspecto importante, las personas con acidemia, pH arterial menor a 7.32, pueden presentar incrementos espurios de la amilasa sérica. Este dato explica por qué las personas con cetoacidosis diabética pueden mostrar incrementos extraordinarios de la amilasa sérica sin otras manifestaciones de pancreatitis aguda. La actividad de lipasa sérica aumenta en paralelo con la actividad de la amilasa y es más específica que la de esta última. La medición de la lipasa sérica puede ser útil para diferenciar causas pancreáticas de la hiperamilasemia, de las no pancreáticas. La leucocitosis, 15.000 a 20.000 leucocitos sobre mililitro, aparece frecuentemente. Los individuos con la enfermedad más grave pueden tener hemoconcentración con valores de hematocrito superiores a 44%, hiperazoemia prerrenal o ambas entidades, con una concentración de BUN superior a 22 miligramos por 100 mililitros, que es consecuencia de la pérdida de plasma en el espacio retroperitoneal y la cavidad peritoneal. La hemoconcentración puede ser el signo indicador de enfermedad más grave, como necrosis pancreática, en tanto que la hiperazoemia es un factor notable de riesgo de mortalidad. La hiperglucemia es frecuente y proviene de múltiples factores como son disminución de la liberación de insulina e incremento de la de glucagón y la mayor generación de glucocorticoides y catecolaminas suprarrenales. La hipocalcemia se observa en casi 25% de los pacientes y no se conoce en detalle su patogenia. Estudios tempranos sugirieron que se trastornaba la respuesta de la glándula paratiroides ante la disminución de calcio sérico, pero observaciones ulteriores no lo han confirmado. En ocasiones hay saponificación intraperitoneal del calcio por acción de ácidos grasos en áreas de necrosis grasa,
con disolución o suspensión de grandes cantidades, incluso 6 gramos en el líquido acítico. La formación de jabón, mencionada, también puede ser notable en personas con pancreatitis, hipocalcemia leve y con escasa o nula ascitis manifiesta. La hiperbilirrubinemia, bilirrubina sérica, más de 4.0 miligramos por 100 mililitros, se observa en alrededor de 10% de los pacientes. Sin embargo, la ictericia es transitoria y las concentraciones de bilirrubina sérica vuelven a lo normal en 4 a 7 días. También hay incremento pasajero de las concentraciones de fosfatasa alcalina y aspartato aminotransferasa, y siguen un trayecto paralelo a las cifras de bilirrubina sérica y pueden orientar hacia la presencia de una enfermedad vesicular o inflamación en la cabeza del páncreas. En 5 a 10% de los pacientes se observa hipertrigliceridemia, y los niveles de amilasa sérica en tales personas suelen mostrar un carácter normal espurio, capítulo 340. En promedio, 5 a 10% de los pacientes tiene hipoxemia, PO2 arterial menor a 60 milímetros de Hg, que puede anticipar el inicio de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por último, el electrocardiograma a veces muestra trazos anormales en la pancreatitis aguda, con trastornos del segmento ST y la onda T, que remedan la isquemia del miocardio. En la sala de urgencias se recomienda la práctica de una ecografía abdominal como modalidad diagnóstica inicial, y es más útil para identificar litiasis vesicular y valorar la cabeza del páncreas. Los criterios de Atlanta revisados han destacado con nitidez las características morfológicas de la pancreatitis aguda en una imagen de tomografía. 1. Pancreatitis intersticial. 2. Pancreatitis necrosante. 3. Cúmulos de líquidos en forma aguda en páncreas. 4. Pseudoquiste pancreático. 5. Cúmulo necrótico agudo, ANC. Y 6. Necrosis pancreática tabicada, 1, cuadro 341-2 y figura 341-1. Los estudios radiológicos útiles en el diagnóstico de pancreatitis aguda se exponen en el capítulo 340 y en el cuadro 340-1. Diagnóstico. La aparición de cualquier dolor intenso y agudo en el abdomen o en el dorso debe sugerir la posibilidad de pancreatitis aguda. El diagnóstico se confirma con 2 de los 3 criterios siguientes. 1. Dolor típico en el epigastrio que a veces irradia al dorso. 2. Incremento de 3 o más tantos del nivel de lipasa, amilasa sérica o ambas. Y 3. Signos confirmatorios de pancreatitis aguda en estudios imaginológicos tomográficos del abdomen. Las personas también tienen náusea, vómito, fiebre, taquicardia y datos anormales en la exploración abdominal. En los estudios de laboratorio se identifica a veces leucocitosis, hipocalcemia e hiperglucemia. Los marcadores de intensidad, aunque no se necesitan para el diagnóstico, pueden incluir la hemoconcentración, hematócrito mayor a 44%, hiperazoemia en el internamiento, BUN mayor a 22 miligramos 100 mililitros, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y signos de insuficiencia de órganos, cuadro 341-3. En el diagnóstico diferencial es necesario incluir las entidades siguientes. 1. Perforación de víscera hueca, en particular úlcera péptica. 2. Colecistitis aguda y cólico biliar. 3. Obstrucción intestinal aguda. 4. Oclusión vascular mesentérica. 5. Cólico renal. 6. Infarto inferior del miocardio. 7. Aneurisma aórtico disecante. 8. Conjuntivopatías con vasculitis. 9. Neumonía. Y 10. Cetoacidosis diabética. A veces es difícil diferenciar la colecistitis aguda respecto de la pancreatitis aguda, porque en ambos trastornos puede estar aumentada la amilasa sérica.
El dolor que nace de vías biliares se desplaza más hacia el lado derecho o el epigastrio que el presente en la zona periumbilical o el cuadrante superior izquierdo, y puede ser más intenso. Por lo común no hay óleo adinámico. La ecografía es útil para definir el diagnóstico de colecistitis. La obstrucción intestinal por factores mecánicos se diferencia de la pancreatitis por el antecedente del dolor que se intensifica y que disminuye, por datos de la exploración abdominal y por tomografía del abdomen, en que se advierten cambios característicos de la obstrucción mecánica. La oclusión vascular mesentérica aguda suele sospecharse en sujetos ancianos débiles con leucocitosis intensa, distensión abdominal y diarrea sanguinolenta, confirmado por tomografía o angiografía por resonancia. Las vasculitis secundarias del lupus eritematoso sistémico y la poliarteritis nodosa se confunden a veces con la pancreatitis, en particular porque esta última puede surgir como complicación de tales enfermedades. La cetoacidosis diabética suele acompañarse de dolor abdominal e incremento de las concentraciones de amilasa sérica total, y por ello remeda muy íntimamente a la pancreatitis aguda. Sin embargo, en la cetoacidosis no aumenta la concentración de lipasa sérica. Evolución clínica. Definiciones y clasificaciones. La clasificación revisada de Atlanta. 1. Define fases de la pancreatitis aguda. 2. Define la intensidad de dicho trastorno. Y 3. Esclarece las definiciones imagenológicas que serán señaladas adelante. Fases de la pancreatitis aguda. Se han definido dos fases de la pancreatitis aguda: temprana, menor a 2 semanas, y tardía, mayor a 2 semanas, que describe la evolución hospitalaria de la enfermedad. En la fase temprana de la pancreatitis aguda, que dura 1 a 2 semanas, la intensidad se define por parámetros clínicos y no por signos morfológicos. Casi todos los pacientes presentan el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y en caso de persistir, el paciente está predispuesto a presentar insuficiencia orgánica. Es necesario valorar 3 aparatos para definir lo que constituye la insuficiencia: respiratoria, cardiovascular y renal. La insuficiencia se define como una calificación de 2 puntos o más en cualesquiera de los 3 órganos mencionados, por empleo del sistema cuantitativo Marshall modificado. La insuficiencia persistente de órgano, mayor a 48 horas, es el signo clínico más importante en lo que se refiere a la intensidad de un episodio de pancreatitis aguda. Se considera como insuficiencia multiorgánica o multisistémica la que afecta a más de un órgano. Por lo común, no se necesita ni se recomienda tomografía en las primeras 48 horas de hospitalización en caso de pancreatitis aguda. La fase tardía se caracteriza por la evolución lenta y duradera de la enfermedad, y porque a veces se necesitan estudios de imagen en busca de complicaciones locales. La insuficiencia persistente de un órgano es el parámetro clínico de intensidad más importante, como lo es en la fase temprana. Los pacientes en esta etapa pueden necesitar medidas de apoyo como diálisis renal, ventilación mecánica o nutrición complementaria por vía nasoyeyunal o parenteral. El signo radiográfico de máxima importancia para identificar esta fase es la aparición de pancreatitis necrosante en la tomografía. La necrosis, por lo común, prolonga la hospitalización y, en caso de infectarse, obliga a intervención quirúrgica, endoscópica o percutánea. Intensidad de la pancreatitis aguda. Se han definido 3 clasificaciones de la gravedad: leve, moderadamente grave y grave. La pancreatitis aguda leve no presenta complicaciones locales ni insuficiencia de órganos. Casi todos los pacientes con la forma aguda intersticial tienen pancreatitis leve. En la forma aguda leve, la enfermedad cede por sí sola de manera espontánea, por lo común en término de 3 a 7 días después de emprender el tratamiento. Se puede reanudar la ingesta de alimentos si la persona tiene hambre, su función intestinal es normal y no tiene náusea ni vómito.
En forma típica, como el alimento inicial, se ha recomendado la dieta clara o líquida total. Sin embargo, es razonable el permitir una dieta sólida con poca grasa después de la recuperación de un episodio de pancreatitis aguda leve. La pancreatitis aguda moderadamente grave se caracteriza por insuficiencia pasajera de órganos, muestra resolución en menor a 48 horas, o complicaciones locales o sistémicas, sin que exista insuficiencia persistente de órganos. En estos casos puede haber o no necrosis, pero a veces surge alguna complicación local como la acumulación de líquido, que obliga a que la hospitalización dure más de una semana. La pancreatitis aguda grave se caracteriza por insuficiencia persistente de órgano, más de 48 horas, que puede ser única o múltiple. Hay que practicar tomografía o resonancia en busca de necrosis, complicaciones o ambos factores. En caso de haber alguna complicación local, el tratamiento depende de los síntomas clínicos, manifestaciones de infección, madurez del cúmulo de líquido y estabilidad clínica del paciente. No se recomienda administrar antibióticos con fin profiláctico. Estudios de imagen en la pancreatitis aguda. En estos se identifican dos tipos de pancreatitis, que son intersticial o necrosante, con base en las características del páncreas después de estudios con medio de contraste intravenoso. Las imágenes de tomografía se valoran mejor 3 a 5 días dentro de la hospitalización cuando la persona no mejora con las medidas de apoyo, para buscar complicaciones locales como la necrosis. Estudios recientes señalan el uso excesivo de tomografía en la pancreatitis aguda, y por el hecho de que no es mejor que el juicio clínico en los primeros días de tratamiento del trastorno agudo. Los criterios revisados también definen la terminología por aplicar a las complicaciones locales y acumulación de líquidos, junto con la plantilla de imágenes por tomografía para orientar en la notificación de hallazgos. Los signos morfológicos locales se resumen en el cuadro 341-1. La pancreatitis intersticial se observa en 90 a 95% de las hospitalizaciones por pancreatitis aguda y se caracteriza por visceromegalia difusa, contraste homogéneo con el medio idóneo y cambios inflamatorios leves o adherencias peripancreáticas. Los síntomas por lo común muestran resolución en término de una semana de la hospitalización. La pancreatitis necrosante aparece en 5 a 10% de los internamientos por pancreatitis aguda y no evoluciona hasta después de transcurridos algunos días de internamiento. Se caracteriza porque el parénquima pancreático no capta el medio de contraste intravenoso y no presenta intensificación, por la presencia de manifestaciones de necrosis peripancreática o por ambos factores. Con arreglo a los criterios de Atlanta revisados, la evolución natural de la necrosis pancreática y peripancreática es variable, porque el tejido puede seguir siendo sólido o licuarse, permanecer estéril o infectarse, y persistir o desaparecer con el transcurso del tiempo. La identificación de complicaciones locales por medio de tomografía y en particular la necrosis es de máxima importancia en individuos que no mejoran con medidas terapéuticas, porque los pacientes con necrosis infectada y estéril están expuestos al máximo riesgo de morir. Figuras 341-1b, 341-2 y 341-3. La mediana de prevalencia de insuficiencia de órganos es de 54% en la pancreatitis necrosante. La prevalencia de dicha insuficiencia quizás sea un poco mayor en la necrosis infectada, en comparación con la variante estéril. En el caso de un solo órgano o sistema en insuficiencia, la mortalidad es de 3 a 10%. Pero aumenta 47% si son varios los órganos o sistemas en insuficiencia. Tratamiento de la pancreatitis aguda. Se describe de manera breve el tratamiento de pacientes de pancreatitis aguda desde el momento del diagnóstico en la sala de urgencias a la hospitalización inmediata y por último el momento de alta, y se destacan las características más notables con base en la gravedad y en las complicaciones.
Es importante destacar que 85 a 90% de los casos de pancreatitis aguda son autorremitentes y ceden espontáneamente, por lo común en término de 3 a 7 días después de comenzar el tratamiento, y no aparecen insuficiencia de órganos ni complicaciones locales. El tratamiento de la pancreatitis aguda comienza en la sala de urgencias. Una vez confirmado el diagnóstico, se comienza la fluidoterapia intensiva. Se administran analgésicos intravenosos, se valora la gravedad e intensidad y se buscan causas que pudieran trascender en las medidas inmediatas o agudas. Hay que pensar en el internamiento en una sala de cuidados intermedios o cuidados intensivos para los pacientes que no mejoran con la fluidoterapia intensiva en la sala de urgencias. Para seguir con dicha fluidoterapia intensiva, el monitoreo hemodinámico y la corrección de la necrosis o la insuficiencia de órganos. Tratamiento con líquidos y valoración de la respuesta. El tratamiento más importante de la pancreatitis aguda es la fluidoterapia intravenosa intensiva y segura. Se hace ayunar en forma absoluta al paciente para que el páncreas esté inactivo. Se administran analgésicos narcóticos por vía endovenosa para aliviar el dolor abdominal y, por medio de una cánula nasal, se administran 2 litros de oxígeno complementario. En el comienzo, se administran en bolo las soluciones intravenosas como la de Ringer con lactato o solución salina normal, fisiológica, a razón de 15 a 20 mililitros kilogramo de peso, 1050 a 1400 mililitros, seguidos por 3 miligramos kilogramo de peso por hora, 200 a 250 mililitros por hora, para conservar la diuresis en niveles mayores a 0.5 mililitros kilogramo hora. Cada 6 a 8 horas se valorarán los signos vitales, la saturación de oxígeno y cambios de los signos de la exploración física por medio de valoraciones directas para optimizar la reanimación con líquidos. Se ha demostrado que la solución de Ringer con lactato disminuye la inflamación sistémica, disminuye las cifras de CRP al momento de la hospitalización y pudiera ser una solución de cristaloides mejor que la solución salina normal. Se recomienda la estrategia de reanimación particularizada con medición del valor hematocrito y BUN cada 8 a 12 horas para asegurar la adecuación de la fluidoterapia y medir en forma seriada la respuesta al tratamiento, en el entendido de que una estrategia menos intensiva en este sentido necesita a veces de las formas menos graves de pancreatitis. El incremento de BUN durante la hospitalización, además de acompañarse de hidratación inadecuada, también se vincula con una cifra mayor de mortalidad intrahospitalaria. La disminución del valor hematocrito y del BUN en las primeras 12 a 24 horas es una prueba de peso de que se administran líquidos en volumen suficiente. Se continúan las mediciones seriadas y la valoración directa en busca de sobrecarga hídrica, y se conservan con el ritmo corriente la velocidad de goteo de soluciones. Se necesitan a veces ajustes en la fluidoterapia en sujetos con trastornos cardíacos, pulmonares o renales. El incremento del valor hematocrito o de BUN durante las mediciones seriadas debe tratarse con un estímulo volumétrico repetitivo a base de bolos de 2 litros de cristaloides, seguidos por aceleración de la velocidad de administración a razón de 1.5 miligramos kilogramo hora. Si no hay mejoría en los 2 parámetros, permanecen altos o no disminuyen, a pesar de esta estimulación con el bolo y el incremento de la velocidad de administración, se recomienda decididamente la transferencia a la unidad de cuidados intensivos para vigilancia hemodinámica seriada. Valoración de la gravedad y triage hospitalario. En la sala de urgencias se valora la gravedad de la pancreatitis aguda para facilitar la selección y transferencia a hospitalización, o a cuidados intermedios o a la unidad de cuidado intensivo. El Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis incorpora 5 parámetros clínicos y de laboratorio obtenidos en las primeras 24 horas de hospitalización, cuadro 3413, BUN mayor a 25 miligramos 100 mililitros, deterioro del estado psíquico, calificación de coma de Glasgow menor a 15, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
edad mayor a 60 años e indicio radiográfico de derrame pleural, que pueden ser útiles para cuantificar la gravedad. La presencia de 3 o más de los factores mencionados se acompañó de un incremento sustancial en el riesgo de mortalidad intrahospitalaria en personas con pancreatitis aguda. Además, el aumento del valor hematocrito, 44%, y BUN en el internamiento, 22 miligramos 100 mililitros, se acompañaron de un cuadro más grave y agudo de pancreatitis. Puede ser útil incorporar los índices anteriores con la respuesta global del individuo a la fluidoterapia inicial en la sala de urgencias, con la finalidad de seleccionar y asignar a los pacientes al servicio apropiado del hospital para enfermedades agudas. En términos generales, los individuos con menores calificaciones de BSAP, valor hematocrito y BUN de internamiento, tienden a mejorar con las medidas iniciales y son enviados a una sala común hospitalaria para continuar la atención. Si a las 24 horas no ha aparecido síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es poco posible que el paciente presente insuficiencia de órgano y necrosis. En estas situaciones, habrá que considerar el envío a una unidad de cuidado intermedio, en caso de contar con ella, a los pacientes que muestran síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente a las 24 horas o cuadros primarios coexistentes, como neumopatía obstructiva crónica, insuficiencia congestiva cardíaca. En los pacientes con calificaciones de BSAP mayores e elevación del valor hematocrito y BUN en el internamiento y que no mejoren con la fluidoterapia inicial y presentan manifestaciones de insuficiencia respiratoria, hipotensión o insuficiencia de órganos, hay que considerar el internamiento directo en la unidad de cuidados intensivos. Consideraciones especiales con base en la etiología. En la sala de urgencias se recomienda la realización de anamnesis cuidadosa, revisión de medicamentos, estudios escogidos de laboratorio, perfil de funcionamiento hepático, triglicéridos séricos, calcio sérico y una ecografía abdominal para identificar causas que pudieran influir en el tratamiento de la fase aguda. La primera modalidad más indicada de estudio de imagen es la ecografía abdominal, y con ello se valorará la vesícula, el colédoco y también la cabeza del páncreas. Pancreatitis por litiasis biliar. Los pacientes con manifestaciones de colangitis ascendente, leucocitosis cada vez mayor, incremento de la concentración de enzimas hepáticas, deben ser sometidos a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en término de 24 a 48 horas de internamiento. Los pacientes con pancreatitis por litiasis biliar están expuestos a un mayor riesgo de recidiva y hay que prestar consideración a la práctica de colecistectomía durante el mismo internamiento o en un lapso de 4 a 6 semanas después del alta. Una alternativa en pacientes que no son elegibles para cirugía sería realizar una esfinterotomía biliar endoscópica antes del alta. Hipertrigliceridemia. Los triglicéridos séricos mayores a 1000 miligramos sobre 100 mililitros son un signo de pancreatitis aguda. Las medidas iniciales pueden incluir insulina, heparina o plasmaféresis. En el caso de tratamiento extrahospitalario, se necesita el control de la diabetes, en caso de haberla, administración de hipolipemiantes, adelgazamiento y evitar el consumo de fármacos que incrementen las concentraciones de lípidos. Otras causas posibles que pudieran influir en la atención de fase aguda intrahospitalaria incluyen hipercalcemia, pancreatitis autoinmunitaria, pancreatitis después de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la variedad fármaco-inducida. El tratamiento del hiperparatiroidismo o cánceres es eficaz para disminuir la calcemia. La pancreatitis autoinmunitaria reacciona con la corticoterapia. La colocación de una endoprótesis en el conducto de Vinsung y la administración rectal de indometacina son medidas eficaces para disminuir la pancreatitis después de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es importante interrumpir el consumo de fármacos que causan la inflamación del páncreas. Se ha dicho que en esta situación intervienen múltiples fármacos,
pero solamente 30 han sido probados y estudiados, clase 1A, y tienen participación causal. Medidas nutricionales. Es posible administrar una dieta sólida con poca grasa a personas con pancreatitis aguda leve después que haya cedido el dolor abdominal. Hay que pensar en la nutrición enteral 2 a 3 días después del internamiento en sujetos con una forma más grave de pancreatitis, en vez de nutrición parenteral total, TPN. La alimentación enteral conserva la integridad de la barrera intestinal, limita el cambio de sitio de bacterias, es menos cara y causa menos complicaciones que la TPN. Está en fase de investigación la comparación de alimentación gástrica con la enteral nasoyeyunal. Tratamiento de complicaciones locales. Cuadro 341-4. Los pacientes que presentan signos de deterioro clínico a pesar de la fluidoterapia intensiva y la medición hemodinámica seriada deben ser sometidos a estudios en busca de complicaciones locales que pueden incluir necrosis, formación de pseudoquistes, rotura del conducto de Winsung, complicaciones vasculares peripancreáticas e infecciones extrapancreáticas. Se recomienda la atención multidisciplinaria por un grupo que incluya especialidades como gastroenterología, cirugía, radiología intervencionista y especialistas en cuidados intensivos. Y también habrá que pensar en la posibilidad de transferir al paciente a un centro de pancreatología. Necrosis. El tratamiento de la necrosis obliga a contar con un grupo multidisciplinario de asistencia. Se hará la aspiración percutánea de la zona necrótica con tinción de Gram y cultivo del material obtenido si hay signos incesantes de infección pancreática posible como leucocitosis sostenida, fiebre o insuficiencia de órgano. En la actualidad no se concede importancia a los antibióticos con fin profiláctico en la pancreatitis necrosante. Es razonable comenzar el uso de antibióticos de amplio espectro en una persona cuyo aspecto es de sepsis, en tanto se esperan los resultados de la tinción de Gram y los cultivos. Si estos últimos son negativos, se interrumpirá el uso de antibióticos para llevar al mínimo el riesgo de que surjan infecciones sobreañadidas por oportunistas u hongos. En caso de fiebre persistente, en un lapso de 5 a 7 días, se repetirá la aspiración con aguja fina y la tinción de Gram, así como el cultivo de la necrosis pancreática. También se considerará la posibilidad de repetir los estudios de imagen como tomografía o resonancia ante cualquier cambio en la evolución clínica para identificar complicaciones como trombosis, hemorragia, síndrome de compartimiento abdominal. En términos generales, la necrosis estéril suele tratarse con medidas conservadoras, salvo que surjan complicaciones. Una vez confirmado el diagnóstico de necrosis infectada e identificado algún microorganismo, habrá que emprender el uso de antibióticos particularizados. Hay que pensar en el desbridamiento pancreático y extirpación de zonas necróticas como tratamiento definitivo de la necrosis infecciosa, pero la decisión clínica suele incluir la influencia de la respuesta a la antibioticoterapia y el estado clínico global del enfermo. Las complicaciones locales sintomáticas, como se definen en los criterios revisados de Atlanta, pueden obligar a iniciar tratamiento definitivo. En algunos centros se han informado buenos resultados de una estrategia escalonada, drenaje transgástrico percutáneo o endoscópico, si es necesario, seguido de extirpación abierta de zonas necróticas. Se observó que 33% de los pacientes en que se obtuvieron buenos resultados con la estrategia escalonada no necesitó cirugía abdominal mayor. En una investigación con asignación al azar, se señalaron ventajas de una estrategia endoscópica inicial en comparación con la cirugía inicial con extirpación de zonas necróticas en pacientes escogidos que necesitaban intervención por necrosis tabicada Guon sintomática. En conjunto, la estrategia más conservadora para tratar la necrosis pancreática infectada ha evolucionado en el transcurso de los años bajo la supervisión minuciosa de un grupo multidisciplinario.
Si es posible llevar a cabo con seguridad durante 4 a 6 semanas tratamiento conservador para permitir la resolución de los cúmulos pancreáticos o el taiqueamiento, y la intervención quirúrgica o endoscópica, en términos generales, es mucho más segura y tolerada por el paciente. Pseudoquistes. La incidencia de pseudoquistes es pequeña, y casi todos los cúmulos agudos muestran resolución con el paso del tiempo. Menos de 10% de los pacientes muestra persistencia de los cúmulos de líquidos después de 6 semanas, lo cual cumpliría con la definición de pseudoquiste. Es necesario drenar solamente por medio de cirugía, endoscopia o bien por vía percutánea los cúmulos sintomáticos. Rotura del conducto de Wirsung. La rotura del conducto de Wirsung puede manifestarse por síntomas de dolor abdominal cada vez más intenso o falta de aire, bajo condiciones de una acumulación de líquido cada vez mayor. El diagnóstico se confirma por colangiopancreatografía por resonancia magnética o por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La colocación de una endoprótesis pancreática a manera de puente para conectar ambos cabos del conducto durante al menos 6 semanas tiene una eficacia mayor al 90% en la resolución de la fuga. Son menos eficaces las endoprótesis que no actúan como puentes, 25-50%. Complicaciones perivasculares. Tales complicaciones pueden incluir trombosis de la vena esplénica, con varices gástricas y pseudoaneurismas. Las varices gástricas sangran menos del 5% de las veces. Se puede diagnosticar cualquier hemorragia letal por una rotura de un pseudoaneurisma y tratar con angiografía y embolización mesentérica. Infecciones extrapancreáticas. Las infecciones nosocomiales se manifiestan incluso en 20% de pacientes de pancreatitis aguda. Es importante la monitorización de dichos enfermos en busca de neumonía, infecciones de vías urinarias en fase de evolución e infección en los sitios de punción. Son importantes durante la hospitalización los cultivos ininterrumpidos de orina, la vigilancia por medio de radiografías de tórax y el cambio sistemático de catéteres intravenosos. Medidas de vigilancia. Las hospitalizaciones en caso de pancreatitis aguda moderadamente grave y en la forma grave duran semanas o meses y a menudo comprenden un periodo de internamiento en la unidad de cuidados intensivos y rehabilitación ambulatoria o de cuidados subagudos de enfermería. En la valoración de vigilancia se tratará de identificar la aparición de diabetes, insuficiencia exocrina, colangitis recurrente o la aparición de cúmulos de líquidos infectados. Como se mencionó, se realiza colecistectomía en términos de 4 a 6 semanas del alta, en caso de ser posible, en sujetos con pancreatitis por vesiculopatía calculosa no complicada. Pancreatitis recidivante. En promedio, 25% de los pacientes que han presentado un ataque de pancreatitis aguda mostrará una recidiva. Los 2 factores causales más comunes son consumo de bebidas alcohólicas y colelitiasis. En sujetos con pancreatitis recidivante sin una causa manifiesta en el diagnóstico diferencial, se incorporarán entidades como enfermedad oculta de vías biliares que incluye microlitiasis, hipertrigliceridemia, fármacos, cáncer de páncreas, páncreas divisum y fibrosis quística, cuadro 341-1. En una serie de 31 pacientes cuyo diagnóstico inicial fue el de pancreatitis aguda idiopática o recidivante, se observó que 23 tenían calculopatía vesicular oculta. De ese modo, en promedio, 66% de pacientes con pancreatitis aguda repetitiva sin una causa manifiesta, en realidad tiene alguna enfermedad calculosa vesicular oculta por microlitiasis. Los defectos genéticos, como ocurre en la pancreatitis hereditaria, y mutaciones de fibrosis quística pueden causar pancreatitis recidivante. Otras enfermedades del árbol biliar y los conductos pancreáticos que causan pancreatitis aguda son coledococele, tumores de la ampolla de Vater, pancreatitis divisum y cálculos, estenosis y tumores del conducto de Wirsung.
Se sabe que 2 a 4% de los pacientes de carcinoma pancreático tendrá como cuadro inicial pancreatitis aguda. Pancreatitis en personas con SIDA. La incidencia de pancreatitis aguda ha aumentado en individuos con SIDA por dos causas. 1. La elevada incidencia de infecciones del páncreas como las causadas por virus citomegalovílico, Cryptosporidium y el complejo de Mycobacterium avium. Y 2. Uso frecuente de fármacos por parte de pacientes de SIDA como didanosina, pentamidina, trimetoprim-sulfametoxazol e inhibidores de proteasa. La incidencia ha disminuido extraordinariamente gracias a los progresos en la terapéutica. Capítulo 197. Pancreatitis crónica e insuficiencia exocrina pancreática. Fisiopatología. La pancreatitis crónica es un proceso patológico caracterizado por daño irreversible del páncreas, situación distinta de la de cambios reversibles que se observan en la pancreatitis aguda, cuadro 341-4. Apenas se comienzan a esclarecer los fenómenos que desencadenan y perpetúan el proceso inflamatorio en dicha glándula. Sea cual sea el mecanismo lesivo, se ha podido advertir que la activación de células estrelladas que resulta en excreción de citocinas y producción de proteínas de la matriz extracelular es la causa de la inflamación aguda y crónica, y el depósito de colágeno en el páncreas. Sobre tal base, el trastorno se define por la presencia de anomalías histológicas e incluyen en forma crónica inflamación, fibrosis y destrucción progresiva del tejido exócrino y finalmente el endocrino, atrofia. Se han vinculado diversas causas con la pancreatitis crónica, que causa las manifestaciones cardinales de la enfermedad, como dolor abdominal, estatorrea, adelgazamiento y diabetes mellitus, cuadro 341-5. Se creía que el alcohol era la causa primaria de la pancreatitis crónica, pero otros factores contribuyen también a la enfermedad, porque no todos los bebedores consuetudinarios terminan por mostrar una pancreatopatía. Se advierte un vínculo neto entre el tabaquismo y la pancreatitis crónica. El humo del cigarrillo intensifica la susceptibilidad a la autodigestión del páncreas, que predispone a trastornos de la función del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística de células canaliculares. El tabaquismo es un factor de riesgo independiente, pero que depende de dosis, en lo que se refiere a la pancreatitis crónica y la pancreatitis aguda recidivante. Consumir alcohol y fumar tabaco se vincula con fibrosis pancreática, calcificaciones y progresión de la enfermedad. La identificación reciente de las células estrelladas del páncreas ha ampliado los conocimientos sobre las respuestas celulares primarias que explicarían la aparición y el desarrollo de la pancreatitis crónica. De modo específico, se piensa que las células estrelladas del páncreas intervienen para conservar la arquitectura normal del páncreas, que puede ser modificada a fibrogénesis en caso de pancreatitis crónica. La hipótesis del episodio pancreático agudo centinela, SAPE, describe de manera uniforme los fenómenos en la patogenia de la pancreatitis crónica. Se piensa que el alcohol o estímulos adicionales inducen la destrucción del colágeno normal en el parénquima pancreático, fenómeno mediado por la metaloproteinasa de matriz, lo cual más tarde permitirá la remodelación pancreática. Las citocinas proinflamatorias, el factor alfa de necrosis tumoral, TNF-alfa, las interleucinas 1 y 6 y L6 y complejos oxidantes, tienen la capacidad de inducir la actividad de células estrelladas del páncreas y, como consecuencia, habrá síntesis de nuevo colágeno. Además de los estímulos que aportan las citocinas, los oxidantes o los factores de crecimiento, las células estrelladas del páncreas también poseen una vía autocrina autoactivadora mediada por TGFB, que podría explicar la evolución en la enfermedad en el caso de la pancreatitis crónica, incluso después de que se eliminan los estímulos nocivos. Consideraciones causales. En Estados Unidos, el alcoholismo es la causa más común de pancreatitis crónica clínicamente manifiesta en adultos, en tanto que la fibrosis quística lo es en los niños.
Incluso 25% de los adultos con pancreatitis crónica tiene la forma idiopática. Investigaciones recientes han señalado que hasta 15% de las personas con dicha forma de pancreatitis puede mostrar el cuadro inflamatorio por defectos genéticos, cuadro 341-5. Whitcomb et al. Estudiaron algunas familias grandes con pancreatitis crónica hereditaria y pudieron identificar un defecto que altera al gen que codifica el tripsinógeno. También se han descrito otros defectos adicionales de dicho gen. El defecto impide la destrucción de la tripsina activada prematuramente y le confiere resistencia al efecto protector intracelular del inhibidor de tripsina. Se ha planteado la hipótesis de que dicha activación continua de las enzimas digestivas dentro de la glándula culmina en la lesión aguda y, por último, en pancreatitis crónica. Desde el descubrimiento inicial del defecto de mutación PRSS1, se han detectado otras enfermedades genéticas, cuadro 341-5. Otros grupos de investigadores han corroborado las mutaciones de gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Este gen actúa como un canal de cloro regulado por AMP cíclico. En personas con fibrosis quística, la elevada concentración de macromoléculas bloquea los conductos pancreáticos. Es necesario apreciar, a pesar de todo, que se advierte enorme heterogeneidad en la relación con el defecto del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Se han identificado más de 1000 mutaciones supuestas del gen recién mencionado. Los intentos de dilucidar la relación entre el genotipo y las manifestaciones pancreáticas han sido obstaculizadas por el número de mutaciones. La posibilidad de detectar las mutaciones de gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística ha permitido saber que el espectro clínico de la enfermedad es más amplio de lo que se pensó originalmente. 2 estudios han esclarecido el vínculo entre las mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística y otra forma monosintomática de la fibrosis quística, PEG, pancreatitis crónica. Se ha estimado que en personas con pancreatitis idiopática, la frecuencia de mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística solo es 11 veces la frecuencia esperada, y la frecuencia de 2 alelos mutantes es 80 veces mayor que la frecuencia prevista. En tales estudios, los pacientes eran adultos al momento del diagnóstico de pancreatitis. Ninguno tuvo manifestaciones clínicas de neumopatía, y los resultados de la prueba de sudor no confirmaron la presencia de fibrosis quística. No hay certeza de la prevalencia de las mutaciones de ese tipo, y se necesitan, indudablemente, más estudios. Además, queda por dilucidar las consecuencias terapéuticas y pronósticas de estos datos en lo que se refiere al tratamiento de la pancreatitis. Se necesita la vigilancia a largo plazo de los pacientes afectados. Las mutaciones de gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística son frecuentes en la población general. No se sabe si la sola mutación de gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística causará pancreatitis como enfermedad recesiva autosómica. En un estudio, se valoró a 39 pacientes de pancreatitis crónica idiopática para calcular el riesgo que conllevaban las mutaciones. Los individuos con 2 mutaciones de gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, heterocigotos compuestos, mostraron función de dicho gen en un nivel que quedó situado en un punto intermedio entre la fibrosis quística típica y los portadores de fibrosis quística, y tuvieron un riesgo 40 veces mayor de presentar pancreatitis. La presencia de una mutación en SPINK1 de N34S incrementó 20 veces más el riesgo. La combinación de 2 mutaciones de gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística y una mutación de SPINK1 de N34S agravó 900 veces el riesgo de pancreatitis.
El conocimiento de los defectos genéticos y las alteraciones anterógradas en la expresión de proteínas ha permitido que se elabore una nueva genoterapia en niños de fibrosis quística que potencia el canal de gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, y con ello se logra mejoría en la función pulmonar, calidad de vida e incremento ponderal. El cuadro 341-5 incluye causas identificadas de pancreatitis crónica y de insuficiencia exócrina pancreática. Pancreatitis autoinmunitaria, cuadro 341-6. La pancreatitis autoinmune es un trastorno poco frecuente, con un origen al parecer autoinmunitario, con datos característicos de estudios de laboratorio, histológicos y morfológicos. En fecha reciente, se simplificó la nomenclatura para incluir pancreatitis autoinmune y IDCP, Idiopathic Duct-Centric Pancreatitis. En la pancreatitis autoinmune tipo 1, el páncreas muestra afectación como parte de la enfermedad sistémica de inmunoglobulina G4, capítulo 361, y cumple con los criterios de Hizort que se definen luego. Los signos histopatológicos pancreáticos característicos comprenden infiltrados linfoplasmáticos, fibrosis laminada y abundantes células inmunoglobulina G4. Es una pancreatitis ductocéntrica idiopática confirmada histológicamente, con infiltrados granulocíticos de la pared de conductillos, denominados GEL, pero sin células inmunoglobulina G4 positivas y afectación sistémica. Este trastorno se limita solo al páncreas. La pancreatitis autoinmune fue descrita inicialmente como una pancreatopatía primaria, pero ahora se acepta que se acompaña de otros trastornos de supuesto origen autoinmunitario, y por ello se le ha denominado enfermedad sistémica inmunoglobulina G4, capítulo 361. Las manifestaciones clínicas incluyen colangitis vinculada con inmunoglobulina G4, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, colitis ulcerosa, fibrosis mediastínica y adenopatía, tinsiditis autoinmunitaria, nefritis tubulointersticial, fibrosis retroperitoneal, periaortitis crónica, cialadenitis esclerosante crónica y enfermedad de Mikulicz. Pocas veces surgen síntomas leves, por lo común dolor abdominal y pancreatitis aguda recidivante. Aún más, la pancreatitis autoinmune no es una causa frecuente de pancreatitis recidivante idiopática. En pacientes que fuman y consumen alcohol, puede ocurrir también pérdida de peso y diabetes de inicio reciente. Es frecuente un perfil obstructivo en las pruebas de función hepática, incremento desproporcionado de fosfatasa alcalina sérica y aumento mínimo de aminotransferasa sérica. El incremento de las concentraciones séricas de inmunoglobulina G4 constituye un marcador de la enfermedad, en especial en poblaciones del hemisferio occidental. Ocurre elevación de inmunoglobulina G4 sérica en casi 2/3 partes de los pacientes con pancreatitis autoinmune. En los estudios con tomografía se identifican anormalidades en la mayor parte de los pacientes e incluyen agrandamiento difuso y focal y un aumento de tamaño preciso de la cabeza del páncreas. En ERCT o colangiopancreatografía por resonancia magnética se identifican zonas estenóticas del colédoco en más de 33% de los pacientes de pancreatitis autoinmune. Pueden incluir estenosis del colédoco, estenosis del conducto intrahepático o angostamientos de la zona proximal del colédoco con angostamiento acompañante del segmento pancreático de dicho conducto. Se ha denominado al cuadro anterior colangitis autoinmunitaria por inmunoglobulina G4. Entre los signos histológicos característicos están infiltrados linfoplasmacíticos extensos con fibrosis densa alrededor de conductos pancreáticos, y también la presencia de un infiltrado linfoplasmacítico y el resultado es la flebitis obliterante. Los criterios Hizort de la Clínica Mayo indican que se puede diagnosticar pancreatitis autoinmune por la presencia de al menos 2 de los 5 criterios enumerados a continuación y de donde toman su nombre. 1. Histología. 2. Estudios de imagen. 3. Serología,
incremento de las concentraciones séricas de inmunoglobulina G4. 4. Otros órganos afectados. Y 5. Respuesta al tratamiento con sartralim. Glucocorticoides con mejoría de las manifestaciones pancreáticas y extrapancreáticas. Los glucocorticoides han sido eficaces para aliviar los síntomas, disminuir el tamaño del páncreas y revertir las características histopatológicas en individuos con pancreatitis autoinmune. Los pacientes pueden reaccionar impresionantemente a su administración en un lapso de entre 2 y 4 semanas. La prednisona por lo común se administra en una dosis inicial de 40 miligramos día durante 4 semanas para iniciar una etapa de disminución de la dosis diaria a razón de 5 miligramos por semana, con base en la medición seriada de parámetros clínicos. El alivio de los síntomas, cambios seriados en los estudios de imagen abdominal y mejoría en las pruebas de función hepática son parámetros que deben vigilarse. La respuesta inadecuada a los glucocorticoides en un lapso de 2 a 4 semanas debe despertar la sospecha de un cáncer de páncreas u otras formas de pancreatitis crónica. Un informe internacional multicéntrico reciente revisó 1.064 pacientes de pancreatitis autoinmune. Con los corticosteroides se logró remisión clínica de 99% de personas con el tipo I y de 92% de pacientes con IDCP que recibían esteroides. Sin embargo, la enfermedad reapareció en 31% de individuos con el tipo I y en 9% de quienes tenían IDCP. Para el tratamiento de recidiva del trastorno en caso de pancreatitis autoinmune, con los glucocorticoides se obtuvieron buenos resultados en 201 de 295 pacientes, 68%, y con la azatioprina se obtuvieron resultados satisfactorios en 52 de 58 pacientes, 85%. Un corto número de enfermos reaccionó favorablemente a 6-mercaptopurina, rituximab, ciclosporina y ciclofosfamida. Las personas con pancreatitis autoinmune y IDCP reaccionaron muy favorablemente a la corticoterapia inicial. La recidiva fue frecuente en individuos con el trastorno pancreatitis autoinmune, en particular los que tuvieron estenosis de vías biliares. Muchas de las recidivas surgieron cuando se interrumpió el uso de los glucocorticoides. Los pacientes con síntomas resistentes y estenosis, por lo común, necesitan medidas inmunomoduladoras, como se describió antes. El rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra los linfocitos B, que ha demostrado ser muy eficaz para inducir y mantener la remisión. Pocas veces ocurren cánceres intercríticos después del diagnóstico de pancreatitis autoinmune. Características clínicas de la pancreatitis crónica. Las personas con dicho trastorno solicitan atención médica en especial por 2 manifestaciones: dolor abdominal o digestión deficiente y pérdida de peso. El dolor puede tener localización, intensidad y frecuencia muy variables. Puede ser constante o intermitente, con intervalos frecuentes entre los 2 y 4 semanas. El consumo de alimentos puede exacerbarlo y originar temor a comer, con pérdida de peso ulterior. El espectro del dolor abdominal varía desde leve a muy intenso, y una consecuencia frecuente es la dependencia de narcóticos. La digestión deficiente se manifiesta por diarrea crónica, estetotérmica, adelgazamiento y fatiga. Las personas con dolor crónico pueden evolucionar y llegar a la digestión deficiente. En promedio, 20% de ellas acudirá por primera vez con manifestaciones de la deficiencia digestiva sin el antecedente de dolor abdominal. Los individuos con pancreatitis crónica presentan morbilidad y mortalidad notables y utilizan los recursos de la sociedad en grado apreciable. A pesar de la estetotérmica, como dato sorprendente, muy pocas veces surgen deficiencias clínicamente manifiestas de vitaminas liposolubles. Los signos físicos de estas personas, por lo común, son poco notables, de tal manera que existe una diferencia entre la intensidad del dolor abdominal y los signos objetivos,
que suelen consistir en hiperestesia leve a la palpación. El diagnóstico de pancreatitis crónica temprana o leve puede ser difícil porque no existen biomarcadores para la enfermedad. A diferencia de la pancreatitis aguda, en la variante crónica no hay incremento extraordinario de las concentraciones séricas de amilasa y de lipasa. El incremento de la concentración de bilirrubina y fosfatasa alcalina en suero puede denotar colestasis como consecuencia de estenosis del colédoco, causada por inflamación crónica. En muchos pacientes hay trastorno de la tolerancia a la glucosa con incremento de la glucemia en el ayuno. La elastasa 1 fecal y la arquitectura histológica del intestino delgado son útiles en la valoración de personas en quienes se sospecha esteatotérmica pancreática. La concentración de la primera será anormal y la imagen de la segunda será normal en tales pacientes. La disminución en la concentración de la elastasa fecal a menos de 100 microgramos por gramo de heces sugiere netamente una insuficiencia exocrina pancreática profunda. La valoración radiográfica del paciente en quien se sospecha pancreatitis crónica varía desde un enfoque no penetrante a otro más penetrante. La tomografía abdominal, figura 341-4A-B, representa la modalidad inicial más indicada. Luego, la resonancia, figura 341-4C, la ecografía endoscópica y pruebas de función pancreática. Además de descartar la presencia de un pseudoquiste y cáncer pancreático, con la tomografía se pueden identificar calcificaciones, dilatación de conductos o atrofia de páncreas. La tomografía y la colangiopancreatografía por resonancia magnética abdominales facilitan mucho el diagnóstico de pancreatopatía, pero el método diagnóstico con la mayor sensibilidad y especificidad es la estimulación hormonal con secretina. Los resultados de dicha prueba se tornan anormales cuando se pierde mayor o igual al 60% de la función exocrina del páncreas, situación que suele guardar relación precisa con el comienzo del dolor abdominal crónico. No se ha definido la utilidad de la ecografía endoscópica, EUS, para el diagnóstico de la fase temprana de la pancreatitis crónica. En esta enfermedad se han descrito 9 características endosonográficas. Se considera como confirmación diagnóstica de la variante crónica la presencia de 5 o más características. La EUS no tiene la suficiente sensibilidad para detectar la pancreatitis crónica en fase temprana, si se utiliza sola, capítulo 340. Y puede denotar signos positivos en pacientes que tienen dispepsia e incluso en individuos con envejecimiento normal. Datos recientes sugieren que la EUS se puede combinar con una prueba endoscópica de la función del páncreas, EPFT, durante una sola sesión endoscópica para identificar la pancreatitis crónica en individuos con dolor abdominal por largo tiempo. Las calcificaciones difusas que se identifican en la radiografía simple del abdomen por lo común denotan daño notable del páncreas y constituyen un signo patognomónico de pancreatitis crónica, figura 341-4A. El alcohol es, con mucho, la causa más frecuente de las calcificaciones en el páncreas, pero tales concreciones también pueden aparecer en otras formas de pancreatitis como la hereditaria, la postraumática, la hipercalcémica, la crónica idiopática y la tropical. Complicaciones de la pancreatitis crónica. Estas son multiformes y se incluyen en el cuadro 341-7. En muchos pacientes hay alteración de la tolerancia a la glucosa, pero son poco comunes la cetoacidosis y el coma, ambos de origen diabético. En forma similar, también es poco frecuente el daño de órgano terminal, retinopatía, neuropatía, nefropatía. La retinopatía no diabética puede depender de hipovitaminosis A, deficiencia de zinc o de ambas. La hemorragia del segmento gastrointestinal puede surgir por úlceras pépticas, gastritis, un pseudoquiste que erosione el duodeno, hemorragia arterial y con paso de sangre al conducto de Wirsung, jugo hemático del páncreas, o rotura de varices como consecuencia de trombosis de vena esplénica por inflamación crónica de la cola del páncreas. Pueden aparecer ictericia,
colestasis y cirrosis de vías biliares por la reacción inflamatoria crónica alrededor del segmento intrapancreático del colédoco. 20 años después del diagnóstico de pancreatitis crónica calcificada, el riesgo acumulativo del carcinoma pancreático es de 4%. Las personas con pancreatitis hereditaria tienen un riesgo 10 veces mayor de presentar cáncer del páncreas. Tratamiento: pancreatitis crónica. Esteatorrea. Tratar la esteatorrea con enzimas pancreáticas es un método directo, aunque pocas veces se logra la corrección completa de tal manifestación. La administración de enzimas por lo común controla la diarrea y restaura la absorción de grasas a un nivel aceptable e influye en el incremento ponderal. Por esa razón, el reemplazo de enzimas pancreáticas ha sido el elemento terapéutico básico. Al tratar la esteatorrea, es importante utilizar una presentación pancreática potente que aporte suficiente lipasa al duodeno para corregir la digestión deficiente y aplacar la esteatorrea. En Estados Unidos, la FDA, en un intento de estandarizar la actividad, la potencia y la biodisponibilidad de enzimas, exige que todos los productos a base de enzimas pancreáticas cumplan con la formulación de una New Drug Application, NDA, desde abril del 2008. El cuadro 341-8 incluye las presentaciones utilizadas a menudo, pero su disponibilidad se basará en el cumplimiento de la norma de la FDA. Datos recientes sugieren que las dosis necesarias deben equivaler a 80.000 a 100.000 unidades de lipasa ingerida durante la comida, para normalizar los parámetros nutricionales en individuos desnutridos con esteatorrea crónica y en algunos casos se necesita la supresión de ácido con inhibidores de bomba de protones. Dolor abdominal. El tratamiento del dolor en personas con pancreatitis crónica genera problemas. Datos de metaanálisis recientes han indicado que no se obtiene beneficio constante de la administración de enzimas para aplacar el dolor en la pancreatitis crónica. En algunas personas con la forma idiopática de la enfermedad, el dolor abdominal leve o las molestias pueden mejorar con preparados de enzimas corrientes sin capa entérica, que contengan grandes concentraciones de proteasas serínicas. El alivio que experimentan los pacientes en realidad puede provenir de mejoría en la dispepsia por digestión deficiente. Las gastroparesias también son muy frecuentes en personas con pancreatitis crónica. Es muy importante identificar y tratar el trastorno con fármacos procinéticos porque la administración de enzimas puede ser ineficaz simplemente porque la dismotilidad gástrica interfiere en el aporte de enzimas y su llegada a la porción superior del intestino. Un estudio prospectivo reciente indicó que la pregabalina atenúa el dolor en la pancreatitis crónica y con ello es posible disminuir el número de analgésicos. El tratamiento endoscópico del dolor de la pancreatitis crónica puede comprender variantes como esfinterotomía, colocación de endoprótesis, extracción de cálculos y drenaje de un pseudoquiste pancreático. El tratamiento orientado al conducto de Wirsung, al parecer, sería el más adecuado en el marco de una estenosis predominante, en particular si un cálculo en conductos o colédoco ha originado la obstrucción. El uso de endoprótesis endoscópica en el caso de pacientes de dolor crónico, pero sin una estenosis predominante, no ha sido tema de estudios comparativos. En la actualidad, se aprecia que pueden surgir complicaciones notables con la endoprótesis, como hemorragia, colangitis, desplazamiento del dispositivo, pancreatitis y coágulos dentro de la endoprótesis. En personas con afectación del colédoco o del conducto de Wirsung, por lo común proveniente de pancreatitis crónica de origen alcohólico, la descompresión ductal por métodos quirúrgicos ha sido la modalidad más indicada. En tales pacientes, el 80% al parecer logra alivio inmediato. Sin embargo, en término de 3 años, en la mitad de los enfermos, ha reaparecido el dolor.
En 2 investigaciones prospectivas con asignación al azar, en que se compararon el tratamiento endoscópico y el quirúrgico de la pancreatitis crónica, se advirtió que el tratamiento quirúrgico era mejor que el endoscópico para aplacar el dolor y mejorar la calidad de la vida en sujetos escogidos con dilatación de conductos y dolor abdominal. Ello sugeriría que las personas con pancreatitis crónica y dilatación de conductos y dolor deben ser candidatas para intervención quirúrgica. No se ha corroborado la utilidad de la colocación de endoprótesis en el preoperatorio, antes de operaciones como elemento anticipatorio de la respuesta. En sujetos escogidos con pancreatitis crónica y dolor abdominal que no cede con el tratamiento corriente, se ha utilizado el método de Whipple, la pancreatectomía total y el trasplante de células insulares autólogas. Las personas en que se ha obtenido el máximo beneficio con la pancreatectomía total han tenido pancreatitis crónica sin operaciones previas en páncreas ni signos de insuficiencia de células insulares. No se ha definido exhaustivamente la utilidad del método, pero pudiera ser una opción en vez de la cirugía descompresiva de conductos o la ablación pancreática en sujetos con enfermedad rebelde y dolorosa de conductos finos, en particular por el hecho de que las técnicas operatorias corrientes tienden a disminuir el aporte de células insulares. El bloqueo del plexo celíaco no ha resultado en alivio duradero del dolor. Pancreatitis hereditaria. Esta es una enfermedad rara que guarda semejanzas con la forma crónica del trastorno, excepto su fecha más temprana de comienzo y por manifestaciones de factores hereditarios. En una búsqueda de todo el genoma, en que se utilizó el análisis de ligamiento genético, se identificó el gen de pancreatitis hereditaria en el cromosoma 7. Las mutaciones de los codones iónicos 29, exón 2, y 122, exón 3, del gen del tripsinógeno catiónico causan las formas dominantes autosómicas de la pancreatitis hereditaria. Las mutaciones del codón 122 causaron sustitución de la arginina correspondiente por otro aminoácido, por lo común histidina. Tal sustitución elimina un sitio de autodestrucción de tripsina, autoprotector seguro necesario para eliminar dicho aminoácido, que es activado prematuramente dentro de la célula acinar. Estos pacientes muestran ataques repetitivos de dolor abdominal intenso que dura días a semanas. Las concentraciones séricas de amilasa y lipasa pueden aumentar durante los ataques agudos, pero por lo común son normales. Las personas terminan por mostrar calcificaciones pancreáticas, diabetes mellitus y esteatorrea. Además, en ellas hay una mayor incidencia de carcinoma pancreático, y la cifra acumulativa en este caso llega a 40% a los 70 años de vida. El estudio reciente de la evolución natural de la pancreatitis hereditaria de más de 200 pacientes en Francia indicó que el dolor abdominal comenzó en la niñez a los 10 años. La esteatorrea surgió a los 29 años, la diabetes a los 38 años y el carcinoma pancreático a los 55 años. Los pacientes con tales características suelen necesitar descompresión quirúrgica de conductos para obtener analgesia. Las molestias abdominales en parientes de pacientes con pancreatitis hereditaria deben plantear la duda de pancreatopatía. El PSTI o SPINK1 es un péptido de 56 aminoácidos que inhibe específicamente la tripsina al bloquear en forma física su sitio activo. SPINK1 actúa como la primera línea de defensa contra el tripsinógeno en la célula acinar activado prematuramente. En fecha reciente se ha demostrado que aumenta de manera extraordinaria la frecuencia de mutaciones de SPINK1 en personas con pancreatitis crónica idiopática, lo cual sugiere que las mutaciones pudieran vincularse con pancreatitis. Tumores endocrinos pancreáticos. Los tumores con estas características se revisan en el capítulo 80. Otras entidades patológicas. Páncreas anular. Cuando el primordio pancreático ventral no migra adecuadamente para establecer contacto con el primordio dorsal, el resultado puede ser un anillo de tejido pancreático que rodee el duodeno,
El páncreas anular, de este tipo, puede causar obstrucción intestinal en el recién nacido o en el adulto. Años antes de que se identifique el diagnóstico, puede haber manifestaciones de plétora postprandial, dolor epigástrico, náusea y vómito. Los hallazgos radiográficos incluyen la dilatación simétrica del segmento proximal del duodeno, con protrusión de los recesos en uno y otro lados de la banda anular, borramiento pero no destrucción de la mucosa duodenal, intensificación de los hallazgos en la posición oblicua anterior derecha y ausencia de cambios en las exploraciones repetidas. Las entidades por incluir en el diagnóstico diferencial son membrana duodenal, tumores del páncreas o el duodeno, úlcera péptica postvulvar, enteritis regional y adherencias. Las personas con páncreas anular tienen una mayor incidencia de pancreatitis y úlcera péptica. Ante las complicaciones mencionadas y otras posibles, el tratamiento es quirúrgico, incluso si el trastorno persistió durante años. El método más indicado es la duodeno-yeyonostomía retrocólica, aunque algunos cirujanos se pronuncian por la gastrectomía tipo Billroth II, la gastroenterostomía y la vagotomía. Páncreas divisum. La anomalía mencionada se identifica en 7 a 10% de la población y surge cuando los primordios pancreáticos ventral y dorsal en el embrión no se fusionan, de manera que el drenaje de la glándula se hace más bien por la papila accesoria. El páncreas divisum es la variante anatómica congénita más frecuente de la glándula del humano. Datos actuales señalan que tal anormalidad no predispone a la aparición de pancreatitis en la mayor parte de las personas que la tienen. Sin embargo, la combinación de páncreas divisum y un pequeño orificio accesorio puede originar obstrucción dorsal del conducto. El desafío en este caso es identificar a este subgrupo de pacientes con alteraciones del conducto dorsal. La canulación de dicho conducto por medio de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica no se practica tan fácilmente como la canulación del conducto ventral. Los individuos con pancreatitis y páncreas divisum demostrados por colangiopancreatografía por resonancia magnética o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica deben ser tratados con medidas conservadoras. En muchos de ellos, la pancreatitis es idiopática, sin relación alguna con el páncreas divisum. Está indicada la intervención endoscópica o la quirúrgica solamente si reaparece la pancreatitis y no se identifica otra causa. Si se demuestra la dilatación notable del conducto dorsal, habrá que emprender la descompresión quirúrgica de dicha estructura. Hay que insistir que la imagen del páncreas divisum en colangiopancreatografía retrógrada endoscópica / colangiopancreatografía por resonancia magnética, es decir, conducto ventral de pequeño calibre con una disposición arborizante, puede ser tomada erróneamente como un conducto de Wirsung obstruido a consecuencia de una lesión expansiva. Macroamilasemia. Ante macroamilasemia, la amilasa circula por la sangre en forma de un polímero tan grande que no puede ser excretado fácilmente por los riñones. Las personas con tal trastorno presentan incremento de la cifra de amilasa sérica y una concentración baja de amilasa en orina. La presencia de macroamilasemia se corrobora por cromatografía sérica. La prevalencia de ese trastorno es de 1.5% de la población de un hospital general para adultos no alcohólicos. Por lo regular, se trata de un hallazgo accidental y no guarda relación con la enfermedad del páncreas u otros órganos. En la actualidad, se ha corroborado macrolipasemia en unos cuantos individuos con cirrosis o con linfoma no Hodgkin. En tales pacientes, el páncreas tuvo aspecto normal en la ecografía y en el estudio de tomografía. Se demostró que la lipasa estaba unida en complejos con la inmunoglobulina A. En consecuencia, hay que pensar en la posibilidad de macroamilasemia y macrolipasemia de consumo en individuos con mayores concentraciones sanguíneas de las dos enzimas.